Buenos días, alumnos de octavo año A y octavo año B. Les habla la profesora Carolina Bustos. Para hablar hoy día de la clase de hoy y de lo que vamos a empezar a estudiar todo lo que es el mes de mayo, ¿ya? Vamos a abarcar la unidad número 2, ¿ya? Vamos a dejar un ratito de lado todo lo que es la épica, la epopeya, y la argumentación, qué sé yo, que formaron parte de la unidad número 1, y vamos a trabajar con la unidad número 2. Tiene conceptos y contenidos que ya habíamos visto antes, así que debiera resultarnos no tan desconocido, un poquitito más fácil de comprender. Para presentarte esta unidad, te voy a mostrar un PowerPoint que preparé, ¿ya? Que se llama, bueno, la unidad se llama Naturaleza y Poesía, y es nuestra unidad número 2. Ahora sí. Nuestra unidad número 2, ¿ya? Llamada, bien les dije, Naturaleza y Poesía, tiene como objetivo de aprendizaje más importante, ya no es el único, pero sí hemos, producto de la circunstancia, tratado de acotar y de tomar los objetivos de aprendizaje más importantes para las unidades. Y dentro de las que yo considero una de las más importantes está el análisis de poemas, ¿ya? Por lo tanto, dentro del objetivo de aprendizaje de la unidad, uno de los más importantes es analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, obviamente, la comprensión de ustedes, que ustedes puedan entender la poesía, considerando cuando sea pertinente el lenguaje poético y cómo es empleado por el autor para despertarnos y sugerirnos estados de ánimo, crear imágenes en nuestra cabeza solo con las palabras, o con estos juegos de palabras que utiliza el lenguaje figurado, y hacernos obviamente sentir cosas. El significado también que pueden tener o el efecto que produce este lenguaje figurado del poema y cómo nos hace sentir. Ya vamos a hablar un poquitito más adelante con respecto a esto, con respecto al propósito que tiene la poesía como texto literario. Y el objetivo de esta clase es interpretar y analizar una canción popular para introducir el concepto de lírica y poesía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar en la actividad, vamos a tomar una canción, yo les voy a decir cuál, y ustedes van a encontrar en ella todas las figuras literarias que puedan encontrar, van a encontrar al hablante, van a encontrar, qué sé yo, al objeto literario, vamos a hablar de los elementos, de estas cosas que ya hemos conversado un montón de veces antes, y vamos a tratar de encontrarlas en la letra de la canción, ¿ya? Incluso les voy a colocar un ejemplo en la guía para que ustedes lo puedan seguir más adelante. La primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué entendemos por poesía? Cuando nosotros podemos, ¿qué es la poesía? Y uno siempre piensa en el poema. Uno siempre piensa en el grupo de versos y estrofas y que tiene que rimar. Eso no es poesía. La poesía es el sentimiento, ¿ya? Es lo que nos hace sentir ese grupo de palabras, ese grupo de estrofas, esos versos que nos hacen sentir, ¿ya? Muchas veces, y más adelante se estudia también todo lo que es la poesía visual. Significa que la poesía no solamente se expresa con palabras, también se puede expresar con imágenes, ¿ya? Incluso existe una antipoesía, ¿ya? Que implica expresar ideas que de alguna forma son una crítica social, una crítica a un sistema establecido, y que se ha hecho con imágenes también, como con un juego de palabras. Entonces, por lo tanto, poesía no es solamente palabras, no es solamente verso, no es solamente estrofa, no es solamente rima. ¿Bien? La poesía es un sentimiento que te aflora cuando ves esas palabras, cuando ves esas imágenes, cuando escuchas una melodía, incluso cuando miras, observas y aprecias la naturaleza. Y ahí es donde nos encontramos con la temática de esta unidad. La naturaleza ha sido una temática que ha estado, pero transversalmente durante toda la historia de la literatura. La vamos a encontrar en el periodo romántico, la vamos a encontrar, ahí sobresale muchísimo todo lo que tiene que ver con el ambiente natural, periodo gótico, eh, sí, durante la Edad Media, cuando uno tomaba el aspecto de la naturaleza y lo unía, qué sé yo, a algo como Dios, ¿ya? También estaba presente el tema de la naturaleza. Pero acá nos vamos a enfocar puntualmente en cómo
El paisaje natural ha logrado despertar sentimientos, emociones y ha hecho que algunos poetas tomen esas emociones, tomen esos sentimientos y logren escribir sobre eso. Y cuando nosotros leemos eso y logramos de alguna manera sentir que nos refleja aquello que nosotros sentíamos cuando vimos eso, yo creo que estamos en presencia de lo que realmente es la poesía. Lo primero, te voy a invitar a ver este paisaje maravilloso, yo creo que ya lo has observado durante todo el rato, y aprecies esas pequeñas florcitas, las sombras que se dan en el pasto, eh, cómo se ven los centros de las flores amarillitos que se notan con tanta claridad, las arruguitas, qué sé yo, que hace la corteza del árbol, eh, los reflejos del sol, esos rayos que pasan entre medio de algunas ramitas y que provocan esa como rayo, como reflejo ahí sobre ese pasto. Te provoca sentimientos, te provoca emociones, te invita ¿ya? De alguna manera a apreciarlo, a verlo. ¿ya? Por lo tanto, yo te voy a mostrar otras imágenes que también te van a conmover y te vas a dar cuenta de que a veces las cosas más pequeñas que nosotros dábamos por sentado, y yo creo que hoy día sobre todo, eh, que estaban ahí y que no supimos apreciar en ese momento. La próxima vez que tú logres salir, la próxima vez que nosotros estemos fuera de cuarentena y tú puedas salir libremente, yo te invito a disfrutar estas cosas de la naturaleza. Acércate a una flor, sácale una foto muy de cerca, toma todos sus detalles y aprécialos como algo que realmente ahora en este momento no podemos disfrutar mucho. Mira esto, son pequeños detalles, pequeñas cosas que nos dicen, wow, wow, esto es precioso y hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo cuando uno puede. Yo creo que este es el momento de hacer una introspección también y de reflexionar con respecto a todo lo que dábamos por sentado que teníamos y que no aprovechamos. Miren ese lago, miren esa cordillera, ese árbol precioso ahí, después ese atardecer con esos tonos naranjos, rojizos, y esas sombras, ese sol, qué sé yo, que se está escondiendo y se está reflejando en el agua. O sea, realmente es un paisaje hermoso. Y por otro lado, esa mariposa, con esos colores, esos dibujos, esas flores, ese tallo, las sombras que hace cada pétalo. Realmente creo que es precioso. Busqué estas imágenes y las elegí pensando en que si cerramos los ojos y podemos tratar de imaginarlo, tal vez podamos sentir la brisa en ese lago, quizá podamos sentir algún murmullo de hojas, o podamos sentir, qué sé yo, algún pajarito, los bichitos, y hay que disfrutarlo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de un poema? Yo voy a correr mi carita un poquitito de acá para que ustedes puedan apreciar un poquitito esto que está ahí. ¿ya? Dice, ¿por qué crees que se necesita? Ujú, ujú, ujú. Ahí voy de nuevo. ¿Por qué crees que se necesita de la poesía en nuestras vidas? Eh, y usted se pone a pensar un poquitito. Uno dice a veces, ay, pero ¿por qué necesito aprenderme la poesía? ¿Por qué? ¿Para qué me va a servir en el futuro? Yo quiero ser abogado, quiero ser doctor, ¿para qué me sirve la poesía? Bueno, le cuento un poco que la poesía de alguna manera genera una especie de canalización de las emociones, nos permite expresar, ¿ya? Y nos permite, a veces no porque nosotros la escribamos, a lo mejor no tenemos el don de la escritura y no podemos escribir lo que nosotros sentimos, pero alguien en algún momento lo hizo, logró captar cómo me sentía yo sin siquiera conocerme, tal vez porque pasó por lo mismo, porque vivió igual sentimiento, igual emoción. Y esa es la parte como espiritual.
¿ya? Esto de que nos puede ver reflejado en una canción, por ejemplo, cuando la leemos y hoy estamos pasando por una pena horrible y justo nos hace sentir exactamente como, como que atrapó todo lo que nosotros sentíamos y lo puso en una letra. Pasa en las canciones, pasa en la poesía también. Y uno a veces, qué sé yo, aprovecha eso y llora más, ¿ya? Y siente más y se desahoga más. Entonces, desde esa perspectiva, es una especie de catarsis, ¿ya? Puse acá yo, y ahí pueden encontrar varias caritas con sentimientos, emociones. La poesía no solamente refleja cosas lindas, la poesía no solamente refleja sentimientos positivos, también hay sentimientos de rabia, de pena, de tristeza, coraje, ya que se pueden ver, decepción, que se pueden ver reflejados en un poema, así como la alegría, la euforia, la admiración. ¿Ya? También son sentimientos y emociones que las personas tienen, y las emociones y los sentimientos son tantos, ¿ya? Y son tan variables que efectivamente cualquiera de esas emociones podría estar presente en un poema, es cosa de buscar y de leer, pero obviamente si no leemos no vamos a encontrar. Entonces, ahí dice, ¿cómo canalizamos todas esas emociones? A través de la escritura. En este caso, para nosotros, a través de la lectura, a través del análisis. Y eso desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva catársica. Pero también existe una perspectiva que tiene que ver con la interpretación. Como la poesía no habla con un lenguaje directo, utiliza más bien un lenguaje metafórico, un lenguaje figurado, un lenguaje muy tremendamente connotativo, ¿ya? Eh, nos permite a nosotros también, en la medida que nosotros somos capaces de interpretar y de decir con nuestras propias palabras lo que el otro trató de decir, con ese lenguaje complejo, figurado, metafórico, lleno de figuras y de recursos, ¿ya? Del lenguaje, nosotros fuimos capaces de entenderlo, es porque tenemos un alto grado de la comprensión. Eso es interpretar y se conoce como una habilidad de la comprensión lectora que es de las más difíciles de conseguir. Por eso también les pasamos harta poesía, no solo para despertar en ustedes una cosa sensible frente a lo que tenemos ahí ante nuestros ojos, ¿ya? O teníamos, ahora que estamos encerrados no podemos ver mucha naturaleza. Sin embargo, también está esa parte técnica, esa parte que tiene que ver con la habilidad de poder interpretar y de poder colocar con mis propias palabras aquello que estoy viendo. ¿Qué es lo que el otro trataba de decirme? ¿Qué es lo que el otro trataba de decir con respecto a cierta emoción o con respecto a cierto objeto lírico? ¿Cuál era el motivo que lo impulsó a escribir eso? Cuando yo logro desentrañar y responder todas esas preguntas y otras que vamos a ver más adelante, yo claramente tengo un alto grado de interpretación y una habilidad potente de las que yo necesito para la comprensión lectora. ¿Ya? Así que leer poesía y lograr interpretarla correctamente nos desarrolla la habilidad entonces de interpretar. Vamos acá. Dice, cuando escuchas una canción romántica o una canción movida, ¿qué sientes? Y aquí volvemos a ocupar este concepto que yo ya les había hablado, que es el concepto de catarsis, que es un concepto griego que habla sobre lograr expresar las emociones que se contienen, ya sean tuyas o de alguien más, las palabras que escuchas en una canción o un poema, mientras esta te causa algún efecto, has logrado algo de catarsis. ¿Ya? Ahí está un poquitito nuevamente la idea de que nosotros a veces guardamos muchas emociones y no sabemos cómo expresarlas. A veces nos gusta una persona y creemos que la mejor forma de expresarle que nos llama la atención y nos gusta es mandándole un empujón, ¿ya? Cuando estamos en el colegio. Otra molestarla, ¿ya? Y resulta que a lo mejor la forma más sencilla de hacerlo era tomar, no sé, las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y mandarle una notita con algún poema, o con algún poema de Pablo Neruda, o de Gabriela Mistral, qué sé yo, o tantos otros grandes escritores, qué sé yo, que tenemos la dicha y el gusto y el placer de conocer y de ir viendo. Existen muchos, muchos, muchos. Y Chile es una tierra de poetas, así que lo que más hay en Chile es poesía. Elementos de la poesía.
Quise plantearlo en pregunta para que ustedes también fueran dando las respuestas. Después les voy a mostrar el video, ¿ya? Entonces, ¿quién expresa las emociones? Hay que hacer una diferencia entre lo que es el poeta, nosotros ya habíamos hablado de eso, el poeta es la persona que escribe poesía, pero no necesariamente el ser ficticio que va a expresar sus emociones dentro del poema. Porque imagínense, a lo mejor, qué sé yo soy un perrito que está lastimado y abandonado y qué sé yo, y me siento súper mal por no tener comida y agüita y quiero contar lo triste que es, así como en primera persona, decir cómo se siente ser un perrito abandonado. Y yo no soy un perrito, yo soy el que está escribiendo el poema, como si yo fuera el perrito. Entonces, yo voy a ser el poeta, en este caso la poetisa. Pero mi hablante lírico, que así se llama, si es que se acuerdan bien, es quien está expresando sus emociones en estos momentos, va a ser el perrito, que es el que fue abandonado y el que se siente triste. Ahora, ¿sobre qué se van a expresar o sobre quién se expresan esas emociones? Aquello que le haya despertado alguna emoción o algún sentimiento a ese perrito. En este caso fue el abandono. ¿Ya? A lo mejor, qué sé yo, la tristeza que siente por sus antiguos amos y sus amos, ¿cachai? Vienen a ser, qué sé yo, su objeto lírico. El abandono como una cosa a lo mejor intangible, pero sí es un sentimiento y una emoción sobre la que él está expresándose. Y así los objetos líricos pueden variar desde un lápiz, ¿ya? Desde un celular, desde un vaso, no sé, la persona que uno quiere, uno mismo. O sea, son tantas cosas las que se pueden convertir en un objeto lírico. eh, Cualquier cosa puede ser un objeto lírico, hasta la más extraña, ¿ya? ¿Qué emociones suelen expresar? ¿Y esto cómo se llama? Vamos a ir como completando esto. Entonces, cuando uno dice, ¿quién expresa las emociones? El hablante lírico. ¿Sobre qué o quién expresan esas emociones? Ustedes ya lo saben, lo hemos comentado antes, lo vuelvo a repetir. Un objeto, ¿cierto? ¿Qué emociones suele expresar? Eso también tiene un nombre. En poesía eso se conoce como motivo, porque en el fondo, si yo estoy mirando, no sé, una botella de Coca-Cola, pero la botella de Coca-Cola no me da absolutamente nada, no me hace sentir de ninguna manera, no siento que sea una maravilla, qué sé yo, a la que se merezca un poema, no le voy a hacer una oda a la Coca-Cola, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa que no me motivó a escribir nada. Por lo tanto, no hay un motivo lírico. Entonces, el motivo es ¿qué cosa? Aquella emoción o sentimiento que uno desea expresar con respecto a ese objeto. Entonces, en la medida que una persona a mí me genere algún sentimiento o alguna cosa me despierte una emoción, yo voy a querer hablar de eso. Y esa emoción y ese sentimiento se va a conocer como motivo lírico, porque fue lo que motivó al hablante a escribir. Ahora, ¿cómo se siente quien expresa dichas emociones? Dijimos que el que expresaba las emociones era el hablante. Bueno, el hablante toma todas esas emociones, esos motivos, y los transforma en un sentir, en cómo me siento yo. Por ejemplo, la alegría me hace sentir alegre. No sé, pues, la injusticia me hace sentir enojado. La, mm, la primavera me hace sentir contento. Entonces, motivo, ¿ya? Por ejemplo, sí, el amor, pero el sentimiento, ¿qué del amor voy a decir? ¿O qué del amor? ¿Cómo me siento yo con ese amor? ¿Me siento feliz? ¿Me siento contento? ¿Me siento enamorado? ¿Ya? Eso se conoce como temple de ánimo y va directamente relacionado con el hablante, porque es cómo se siente el hablante con ese sentimiento. ¿Ya? Eso se conoce como temple de ánimo. Y es cómo me siento yo como hablante lírico, ¿ya? Con el sentimiento que estoy percibiendo, que estoy sintiendo. ¿Ya? ¿Cómo me hace sentir ese sentimiento a mí? Porque uno yo dice, ay, el sentimiento es amor, pero resulta que estamos hablando de una pareja que te abandonó. Entonces, si bien es cierto, es una historia de amor, es una historia trágica de amor. Por lo tanto, tú puedes sentirte decepcionado, ¿ya? O te puedes sentir esperanzado, o te puedes sentir vengativo,
sea, hay distintas formas de sentir con las emociones, ¿ya? Como que uno trabaja con las gamas de emociones. Ahora, el hablante toma todas esas emociones, ¿ya? Ahí, así explicamos el cómo se siente con el temple de ánimo. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo se expresan esas emociones? Usando un lenguaje, las palabras, las figuras, las formas, los colores y todo lo que tenga usted al alcance que le pueda permitir expresar una idea. ¿Ya? Vamos a utilizar figuras literarias, vamos a utilizar la forma del poema, ya sea las rimas, vamos a utilizar un lenguaje poético, ¿ya? Principalmente figurado para poder expresar esas emociones. ¿Ya? ¿Cómo lo expreso entonces? A través del poema. ¿Qué recursos suelo ocupar para expresarlo? Las formas que tienen los poemas. Y hay formas distintas. Tenemos el caligrama, tenemos, qué sé yo, la poesía visual, qué sé yo, del caligrama. Tenemos el acróstico, que es ese donde yo escribo la palabrita a la izquierda y después escribo los versos hacia el costado. Tenemos, acuérdense que el caligrama era ese que tenía la forma del objeto lírico. Existen odas, existen elegías, que son cantos de dolor, existen tantas cosas y formas diferentes y recursos distintos para poder expresarlo. Existen las formas poéticas y existen los recursos poéticos. Dentro de los recursos tenemos todo lo que son las figuras literarias, que son muchísimas. Hay figuras de sonido, hay figuras de sentido o significado, es decir, que cambian un sentido o un significado o adquieren un sentido y un significado diferente dependiendo de cómo lo usa uno. Y existen también otras figuras que son de forma, de estructura, que tienen que ver con cómo ordeno yo las palabras, si le coloco conjunciones o no, si repito alguna palabra o no la repito. Esas cosas son súper importantes, ¿ya? Con respecto como a la creatividad que tiene el poeta para poder escribir. Muchas veces estos poemas, ustedes van a ver que hay algunos que son muy antiguos y van a estar obviamente de la mano de cierta época y por lo tanto se va a poner como de moda cierta forma poética. Pero después con el tiempo eso cambia y, y va a poder, va a ser más libre. ¿Ya? En la medida que nosotros nos avanzamos a la literatura contemporánea, ciertas formas dejan esa rigidez que tenían de la forma y se vuelven un poquitito más flexibles para que cualquiera pueda escribir poesía. ¿Ya? Así que eso es como igual importante que ustedes lo recuerden, que no es, dependiendo de la época y de la forma, si es muy rígida la estructura que tiene un poema o es un poco más flexible y un poco más libre. ¿Ya? Eso. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto, son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico, se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema.
La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Ahora, cuando nosotros hablamos de lenguaje poético, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué el poeta no habla como nosotros en un día cotidiano? ¿Ya? ¿Por qué usa este lenguaje figurado? ¿Por qué suena como una canción a veces un poema? ¿Ya? Porque pareciera que tuviera un coro, que tuviera una estribilla, porque sobre todo cuando hay repetición, o cuando hay una figura que se llama anáfora que hace que haya una repetición de palabras. ¿Qué finalidad persigue todo esto? Aquí hay una finalidad que tiene que ver con la estética, con que la construcción sea armónica, bonita, atrayente, atractiva. Estamos adornando el lenguaje, ¿ya? Estamos adornando el lenguaje. Existe un concepto que se llama eufemismo, que es una forma más decorosa de decir algo para no ser tan rudo con el lenguaje. Bueno, así como se usa un eufemismo, por ejemplo, cuando uno está mirando las noticias, por ejemplo, en vez de decir ellos los ladrones, dicen los delincuentes o los antisociales, ¿cierto? Eso es un eufemismo, una forma más decorosa de decir algo. Bueno, el lenguaje poético utiliza lo que se llama lenguaje figurado. ¿Qué significa? Que nos pide que nosotros interpretemos, que nosotros sintamos, que nosotros tratemos de... se dice que es subjetivo, ¿ya? Por la siguiente razón. Cuando yo escribo algo en lenguaje figurado, existen más de una forma de entenderlo. Va a depender un poquito del estado de ánimo. Me acuerdo alguna vez, yo no sé si les conté esto antes en alguna clase, que una vez estuve enferma, estuve con un pie enyesado mucho tiempo, estuve como un mes y medio con un pie enyesado, y me acuerdo que me tocó volver a la universidad y rendir un examen de poesía donde yo tenía que recitar, ¿ya? Tenía que declamar. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo elegí el poema, fíjense que encontré un poema que se llamaba Tarde en Hospital, ¿ya? De Pessoa Belli, se llamaba el autor de este poema. Y fíjense que el poema me hacía sentir a mí, era una persona que estaba en el hospital y que se sentía un poco aburrida, que la tarde estaba como media gris, que estaba lloviendo, que caían unas gotitas en la ventana, y al parecer nadie lo iba a visitar. Entonces él se sentía muy solo. Si lo que él transmite con ese poema es la soledad que siente al estar allí en ese hospital sin recibir ninguna visita, ¿ya? Perfectamente tú podrías tomar esa tarde de hospital, ¿ya? De Pessoa Belli y llevarlo a otra circunstancia, por ejemplo, a lo que sientes en este momento cuando estás encerrado en tu casa y no has podido salir. ¿Ya? Para los que no han salido nada de su casa, imagínense lo que significa no ir a ninguna parte durante, ya llevamos, ¿cuánto? Casi 2 meses. Entonces, si usted se pone a pensar en eso, obviamente que tarde en el hospital podría tener una letra que le podría llamar mucho la atención y hacerlo sentir, no sé, un poco identificado con el texto.
¿Por qué se utiliza ese lenguaje y no uno más directo? ¿Por qué no decir simplemente, ay, me siento aburrido, me siento cansado, etcétera? Porque lo que uno busca es emocionar. Entonces, si yo estoy buscando emocionar, no voy a usar un lenguaje común porque un lenguaje común a veces resulta monótono, aburrido y demasiado directo, ¿ya? Tarde en el hospital. Sobre el campo, el agua mustia, cae fina, grácil, leve. Con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo. Para espantar la tristeza, duermo. Pero el agua lloriqueado, junto a mí, cansada, leve, despierto sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Eso es cortito, ¿se dan cuenta? Y el título es Tarde en el hospital. Entonces uno infiere que está hospitalizado y que nadie lo ha ido a ver, que está solito, que está lloviendo, que el agua suena aburrida, monótona, porque dice mustia, ¿ya? Pero también cae de a poquito, o sea, no es una lluvia intensa. Y dice, con el agua cae angustia. Cómo se siente él en esa tarde solito ahí en el hospital, es algo que obviamente tenemos que pensar. Pero el agua lloriqueado junto a mí, cansada, leve, despierto sobresaltado, llueve. ¿Ya? Entonces muerto de angustia ante el panorama inmenso. ¿Qué es este panorama inmenso? O sea, significa que no hay nada que hacer, ¿ya? Es un panorama lleno de demasiadas posibilidades, pero él está ahí, atrapado en esa habitación, ¿ya? Y mientras tanto, solamente llueve. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Obviamente respondemos a las preguntas, ¿por qué el poeta no habla como nosotros? Porque resultaría demasiado aburrido y monótono. ¿Por qué se usa un lenguaje figurado? Porque tiene la finalidad de emocionar, porque permite más de una interpretación, porque suena como una canción y un poema debido a la forma, y porque algunas figuras permiten la repetición de sonido. ¿Ya? ¿Qué finalidad persigue todo esto? Lograr, qué sé yo, que el lector finalmente se emocione. Actividades de la clase. Bueno, este video, ya, o sea, que se adjunte sobre poesía, más los elementos, que lea la guía y responda a las preguntas. La guía es muy cortita, ¿ya? La verdad es que voy a colocar un ejemplo de canción primero y después les voy a colocar una canción para que ustedes la analicen y busquen en ella los elementos. Voy a colocar un cuadrito para que ustedes lo llenen, ¿ya? ¿Les parece? Siento que es una actividad corta, sencilla, pero la verdad que tiene la finalidad de ver si usted comprendió o no lo que yo le expliqué en esta clase. Y bueno, el éxito, la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día a día. Quédense en su casa, cuídense y nos vemos la próxima semana. Un saludo.